anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos una vez más a Solo el amor crea, un programa dedicado a cantar las alabanzas de la creación, de esa creación maravillosa de Dios en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito espiritual. Hoy nos acompaña una vez más, gracias a Dios, el Padre Cristian de la diócesis de Toulon. Él es doctor en filosofía y bueno, ya gracias a Dios reconocido en Solo el amor crea. Bienvenido, Padre. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, Padre, hablaba empezando el programa de las maravillas de la recreación, porque hoy vamos a hablar de un tema precioso, que es la misericordia. Acabamos de celebrar el domingo pasado la fiesta de la Divina Misericordia, y realmente pues uno no se misericordia, y realmente pues uno no se cansa de admirar todas las estrategias divinas de la creación, de cómo Dios se crea, recrea, vuelve a empezar con nosotros y ya no sabe qué inventarse para amarnos, para salvarnos, ¿no? Porque realmente su misión nos creó para Él, para volver a Él. Y fíjese pues que justo a Santa Faustina Kowalska, una monjita polaca, se le aparece varias veces y le dice que es la secretaria de su misericordia, la llega a llamar la secretaria de su misericordia. Santa Faustina era una monja pues bastante, perdón si lo digo así, pero como susceptible. Y a mí me llama la atención porque uno va estudiando un poco la manera de ser de los santos, uno va leyendo los escritos de ella y ella es muy sensible a que de alguna manera no se le comprenda, que bueno, todos los santos han sido incomprendidos, pero ella sufre mucho, tiene un corazón muy sensible. Y yo pensaba, decía, cómo el Señor se hace, o sea, el Señor no necesita ni que seamos de una manera o de otra, Él nos elige, lo que necesita es que respondamos. Porque siendo como era ella, le decían, pero Señor, ¿por qué no me cree la superiora? ¿Por qué no me creen estos? Porque estos como que se burlan de lo que estoy diciendo. Y el Señor le contesta con todo su amor que sí, que es así, pero que Él la ha elegido y ella tiene que responder. Bueno, pues esta monjita polaca muere muy jovencita y tiene unos escritos, todos los conocemos, el Diario de la Divina Misericordia, y el Señor viene a decirle que la misericordia es la tabla de salvación para este mundo y que ella es la encargada de preparar al mundo para su segunda venida. Así que vamos a empezar, Padre, definiendo, como usted bien lo sabe hacer, qué es la misericordia. Bueno, pero permítame antes, porque Por hermoso supuesto. lo que usted dijo y me encantó y es verdad. Ahí es interesante saber y reconocer que los santos no son personas modelos ya puestas por Dios así desde la infancia o desde el nacimiento para que todos miremos cómo hay que comportarse en la infancia, en la adolescencia. No, son personas que han sido dóciles a la gracia, incluso una docilidad que en algunos casos comenzó tardíamente en la vida, pero que siendo dóciles a la gracia y a la acción del Espíritu Santo se han dejado transformar el corazón y han crecido en virtud y después, bueno, claro, han llegado al ejercicio eminente de las virtudes teologales, las más importantes, la fe que nos hace creer lo que Dios ha revelado, la esperanza que nos hace confiar en que Él nos va a ayudar ciertamente para alcanzar el cielo, y la caridad que nos hace amarlo a Dios sobre todas las cosas, todas, y al prójimo en Cristo como a nosotros mismos, como Jesús nos ha amado. Pero es muy interesante eso que dijo, y que ella sea la secretaria. Y permítame una cosa, porque el secretario, los oyentes seguramente piensan la secretaria como se entiende en el lenguaje corriente, la persona que está, el jefe, y la que ejecuta las cosas, escribe los sobres de las cartas, imprime los papeles. Bueno, no, secretario es algo más, quiere decir depositario de los secretos. Entonces Jesús la elige justamente como es tan, más que susceptible, tan receptiva y tan delicada y fina en su sensibilidad. Ella es capaz de percibir y recibir a fondo el contenido de este mensaje.
y lo transmite de una manera maravillosa. El libro que escribe realmente es hermoso, sobre todo después de las primeras experiencias que cuenta, ya la segunda, tercera parte es realmente algo maravilloso, maravilloso. Pero bueno, ¿qué es la misericordia? A ver, primero que nada, es una virtud. Las virtudes son, uso un término muy corriente, de manera general e imprecisa, pero para que se entienda de algún modo, son costumbres en el orden del comportamiento que están muy arraigadas, pero no cualquier costumbre. Por ejemplo, la costumbre de fumar no es una virtud. La costumbre de jugar al fútbol es la costumbre de hacer un deporte, no necesariamente es una virtud. Si me paso jugando al fútbol todo el domingo y no voy a misa el domingo, cometo un pecado mortal, no me voy a salvar, no es una virtud. Así que bueno, es una costumbre. Las virtudes son costumbres arraigadas en el orden del bien. Exacto. Y la misericordia es una virtud que surge en el alma a partir de otra virtud superior, como en una cascada. Imaginemos la cascada ¿cómo se llama? Las del norte de la Argentina, ahí se me fue ahora el nombre. Las cataratas del Iguazú, ¿no? Claro, como que una va naciendo de otra. Entonces, del desborde de la caridad, que es el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos amó, desde ahí nace esta otra virtud. ¿Y qué es lo específico de esta otra virtud? Bueno, lo específico es el dolor interior, que se llama tristeza, ante el mal del prójimo. Cuando el prójimo tiene una deficiencia, tanto física como espiritual, y sobre todo más espiritual, digamos, que física, claro, el que tiene caridad, el que lo ama, como está unido al prójimo, siente ese mal como propio. Y no solo se sensibiliza ante el mal del prójimo, sino que da un paso adelante para socorrer al prójimo, poner remedio a ese mal, quitar en la medida de lo posible ese mal. Por eso lo propio de la misericordia es sentir el mal ajeno como propio para remediarlo, corregirlo, poner remedio. Y eso es lo que hace Dios. Fíjese que cuando mencionó la creación, cuando Santo Tomás estudia este tema, dice una frase que entre los estudiosos suele pasar desapercibida. Santo Tomás es el más grande teólogo y filósofo que jamás haya existido, y ciertamente no va a existir nunca nadie como él, tan grande. Y él dice que incluso la justicia divina presupone la misericordia. Porque él lo dice con una metáfora, pero no puede haber mal más grande que no existir. Y el acto mismo de la creación, que surge del amor de Dios, pone remedio a esa no existencia. Entonces ya es un acto de primigenia misericordia. Dentro de ese marco después está toda la justicia, todo el resto, pero todo envuelto en un marco de iniciativa divina misericordiosa. Esto es profundísimo. Es la atmósfera en la que vive un auténtico cristiano, de ese abrazo de Dios Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Es hermoso. Y también, Padre, esa elección de Dios, ¿no? Porque Dios es feliz en sí mismo, pero claro, el amor sobreabunda, no se puede quedar encerrado en sí mismo, ¿no? Como esa elección, que es lo que cada uno tenemos que hacer cada vez, ¿no? El elegir, pues, por el bien del otro, por un amor bien entendido hacia el otro, a veces ser interrumpido, ser molestado, ser fastidiado, ceder, pero es una elección del amor, es decir, si yo estoy dispuesto a que esto, por el bien del otro. Ahora, el problema, Padre, vamos a empezar a comentar un poquito los textos de Santa Faustina, pero el problema es cuando uno no sabe definir qué es el amor, ¿no? Claro. Porque entonces ahí ya entra en un problema que desde la base está deteriorado. Y ahí es donde, bueno, usted quería comentarnos justamente cómo es la misericordia auténtica. Claro. Bueno, hay que hacer varias distinciones. La misericordia es exactamente lo opuesto de la envidia. ¿Qué pasa cuando hay envidia? Cuando hay envidia, como le tengo bronca al otro, lo envidio, me molesta que él tenga bienes, y entonces cuando le pasa algo malo,
sufre un problema físico o tiene algún mal espiritual, estoy contento. Eso es la envidia. Es disfrutar del mal del otro. Y cuando el otro tiene un bien, eso me produce tristeza. En cambio, ¿qué es lo que pasa con la caridad? Cuando el prójimo tiene un bien, me alegro con el prójimo. 1 Corintios 13, 7, ¿no? La caridad se congratula, se regocija en la verdad, en la justicia, en el bien del otro. Y en cambio, ¿qué pasa cuando el prójimo tiene un mal? Claro, como lo amo y soy uno por la caridad con él, por el amor auténtico. Caridad es un término más preciso para designar el verdadero concepto de amor cristiano. Caridad no significa simplemente hacerle limosna a un pobre cuando pasamos en la calle cerca del subte que hay alguno pidiendo. Caridad significa, viene del latín, algo, conservamos las raíces etimológicas cuando decimos que el precio de algo está muy caro. Es algo que se tiene en alto precio, alta estima. Y la caritas significa que tiendo tanto al prójimo, el prójimo es muy importante para mí, entonces lo tengo en alta estima y por eso lo amo mucho. Y ese término traduce el griego agape. Agape es el término técnico que usa el Nuevo Testamento para designar no cualquier tipo de amor, como el amor de los noviecitos o los adolescentes, que es simplemente la pasión, la tendencia ¿se entiende lo que quiero decir? No la mera amistad entre compañeros o amigos en la escuela o vecinos, vecinas, o el mero amor entre familiares, sino que es el amor libre y generoso que brota de una iniciativa total, que nace de esa plenitud del corazón. Ese amor libre, generoso, ese amor que brota de una iniciativa que se decide hacerle el bien al otro, y entonces tomarlo al otro como uno conmigo, ese amor está dispuesto a sufrir por el otro, a jugarse la vida por el otro. Y por eso Jesús dice en Juan 15, ¿no? Nadie tiene amor más grande que dar la vida por los amigos. Y nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Claro. Eso Claro, es en hermoso. Juan 10, claro, y es signo del amor de Jesucristo, porque Jesucristo precisamente es la misericordia viviente encarnada, es Dios Hijo que se hace hombre para poner remedio al pecado del hombre y socorrerlo. No hay mal tan trágico en la historia universal, no hay nada tan tremendo y tan grave y serio, no como hoy nos quieren hacer creer, que los árboles no crecen, que las ballenas se mueren, etcétera, etcétera. No hay nada tan tremendo como el pecado. A comenzar por el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, que sí existieron y que todos heredamos. Y después, siguiendo por los pecados personales. Eso es una real tragedia. Porque es lo único que nos aleja realmente de Dios, no porque Dios quiera estar lejos, sino porque el que peca voluntariamente quiere ponerse lejos de Dios. ¿Se acuerdan en el Génesis cuando empieza, ¿no? Que Adán comete el pecado y Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Había una persona necia que una vez me comenta, entonces ¿cómo? Los católicos dicen que Dios sabe todo y en la Biblia ahí sale que Dios le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba. No, por favor, es una pregunta existencial. Dios lo está cuestionando, lo está diciendo, ¿a dónde te fuiste? ¿Qué estás haciendo, Adán? ¿Estás loco? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo pretendes alejarte de mí? ¿Cómo pensás que puedes ser feliz lejos de mí? Es eso, lo está reconduciendo a Adán al lugar propio, a sí mismo y a la unión con Dios. No es una pregunta que nace de la ignorancia, Dios sabe perfectamente que Adán está tratando de esconderse de él. Es una pregunta en la que Dios muestra su iniciativa de misericordia proponiendo el perdón. Y el dolor también, ¿no, padre? Porque cuando un padre le dice a un hijo, pero ¿dónde estás? Un hijo que pasa toda la noche fuera de casa, o que está preocupado, o que ¿qué te pasa? Claro, surge de la preocupación por el mal que se ve en el otro, por el riesgo que el otro corre. Claro, y el pecado es lo peor.
Por eso una persona verdaderamente misericordiosa, no una persona falsamente misericordiosa, ante todo se va a preocupar por apartar a su prójimo del pecado. Porque el pecado es lo peor que le puede pasar al prójimo. Claro, que luego pongamos plataformas para que eso se haga posible con obras asistenciales, muy bien, claro. Claro. Pero la raíz, lo que tenemos que, sobre todo a las personas consagradas, lo que tenemos que intentar, nuestra tarea, nuestra profesión, es abrir las puertas a la gracia, ¿no? Claro. Y el sacerdote, por supuesto, pues es el único que puede darla. Pero claro, y bueno, no olvidemos que las obras de misericordia son espirituales y corporales. Entonces, también todo lo que es el aspecto externo, lo digo entre comillas, de la solidaridad humana, como se usan estos términos hoy en día, sí, es algo completamente legítimo, algo que el cristiano tiene que vivir, tiene que asumir, pero en tanto y en cuanto es expresión de una disposición interior que nace de la misericordia, virtud y de la caridad. Y me tengo que preocupar ante todo, incluso mediante la ayuda material y física, pero ante todo del bien espiritual del prójimo. Si no, lo estoy estafando, me quedo a mitad de camino. Y fíjese que San Pablo dice en la primera carta a los Corintios 13, al inicio, ¿no? Dice, y si yo diera toda mi sustancia a los pobres, todos mis haberes, y no tengo caridad, no me sirve de nada. Sí, el remedio, le hago limosna externa y quizás socorra a ellos, pero ante Dios no vale nada. Quizás lo hice por vanidad, para brillar ante los demás, o por mero sentimiento humano, y no me estoy preocupando ante todo de la unión con Dios, del prójimo y mía. Es eso lo que el camino. Por eso esto está en la Biblia, no estoy inventando nada. Fundamental, las dos cosas. El aspecto material, por supuesto, tiene que estar, y si no, también no nos arriesgamos a una misericordia demasiado abstracta, que hay que tener cuidado con eso. Pero esta asistencia, esta ayuda en lo material no tiene que suprimir ni descuidar ni dejar en un lugar secundario lo que es principal, que es la ayuda espiritual. Claro, no es el fin, es un medio. Claro. Porque también resulta muy fácil, padre, a veces el quizá estar dando cosas y quizá llenarme o autoengañarme pensando que con eso estoy haciendo lo más importante. Y no, porque lo que realmente cuesta es lo que le costó a Cristo: venir, encarnarse, pasar haciendo el bien y aguantarse un poco lo que era dejar el cielo para estar aquí con nosotros por puro amor, ¿no? Por lo mismo nosotros tenemos que, como que el es el fin, ¿no? Entonces, si nosotros perdemos de vista que el fin es eterno, porque las almas son eternas, pues ahí ya se desbarajusta toda la base, ¿no? Claro, y sí, porque si uno no tiene la perspectiva de la eternidad, de la salvación eterna, de la resurrección gloriosa, pero es como dice San Pablo, somos los más desdichados de todos los hombres. Si Cristo no resucitó y no nos espera realmente la vida eterna, pero la vida eterna hay que ganársela. No es que existe Dios, no ya Padre, sino Dios, entre comillas, abuelo, que dice, bueno, vengan todos, acá no pasa nada, todos entran al cielo. No. Esos caminos son falsos, esa vía ancha que lleva a la perdición. No. Lo que Dios quiere es que nos esforcemos por entrar por esa puerta que es estrecha. Entonces hay que ordenar nuestra voluntad, rectificar nuestra intención para obrar siempre según la voluntad de Dios y siguiendo los caminos que nos enseña el Evangelio. Claro que sí. Bueno, padre, pues quería ayer pensando también en el programa, me puse a buscar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuántas veces aparecía la palabra misericordia. En el Nuevo Testamento aparece 64 veces. Y es verdad, padre, que el Señor pasó haciendo el bien. Esa es Cristo no hizo otra cosa que hacer el bien. Pero la mayor misericordia del Señor, también dentro del Evangelio, es siempre rectificar, ¿no? Entonces es como, él tenía clarísima su responsabilidad de que era Dios hecho hombre, ¿no? Entonces, quien me ve a mí, ve al Padre. No me preguntes más, ya está. Quien me ve a mí, ve al Padre.
Entonces, lo que más admira de Jesús en todos los comportamientos, en todos estos evangelios que hemos leído durante la Semana Santa y estamos leyendo, que es tan hermoso, pues es la rectitud misma, ¿eh? Es ese Jesús que no se mueve del amor, que por ser la pura inocencia, la pureza misma, es capaz de amar ilimitadamente, pero también con esa libertad de corazón de decir, yo soy reflejo del Padre. Entonces, usted nos ha explicado bien qué es la auténtica misericordia, pero también hay unos pasos para vivir esa misericordia que la Iglesia nos ha dejado, nos ha enseñado cómo se vive la auténtica misericordia. Claro que sí. No olvidemos que Jesús es Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad, existente eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo, y el Hijo, esta segunda persona de la Trinidad, se hace hombre y nacido en la naturaleza humana recibe el nombre de Jesús, que quiere decir Dios salva. Ya es un nombre de misericordia. Y Él viene, no porque le encantaba hacerse ser humano y quería compartir un pedazo de pan a las orillas del mar de Galilea y disfrutar del sol y la playa. No, no es eso, no es eso. Viene con una misión muy concreta. Viene como el Cordero del Padre, Cordero de Dios, ¿no? Todo lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento es figura, anuncio entre sombras, profecía velada de lo que Jesucristo vendría a hacer, que es morir en una cruz para pagar el precio enorme del pecado de los hombres, de toda la humanidad en su conjunto y de cada uno de nosotros, de los míos, lo digo ahora en primera persona, claro. Y Jesús murió por mí. Ese acto, esa ofrenda sacrificial que la hace en la cruz, es su más gran acto de misericordia, porque nos socorre de raíz el mal enorme que nos hace daño, que es el pecado. Claro, pero es como... entonces hay falsas interpretaciones teológicas de estas herejías que andan pululando hoy en día en algunos movimientos eclesiales, entre comillas uso el término eclesiales, andan diciendo, claro, como Jesús murió en la cruz, ya está, listo, ya me salvé, está todo perdonado. No, no es así. Es decir, Él, por supuesto que el valor de su sacrificio, de su sangre, el precio incomparable de su sangre, como dice San Pedro en una de sus cartas, el Cordero Inmaculado que se ofrece, eso no tiene comparación. Pero si yo no accedo a Él, si yo no me uno a Él, no tengo manera de recibir lo que Él hizo por mí. Claro. Uso una comparación muy elemental, pero se va a entender. Es como si una persona que me quiere mucho para mi cumpleaños me hace una torta de chocolate. Bien, perfecto. Entonces tengo la torta de chocolate ahí. Pero si yo no voy y tomo la porción mía, no tengo modo de disfrutarla y de beneficiarme de la torta de chocolate. Van a comerla todos los demás, pero yo no. Entonces tengo que participar de eso. ¿Y cómo hago? Bueno, ahí vamos a lo que usted decía al inicio. Fíjese que el Evangelio de San Juan, que es profundísimo, todo el tiempo, y para los oyentes, cuando lo lean y tomen nota después en un cuadernito, vayan estudiándolo así porque es muy profundo, todo el tiempo el Evangelio de San Juan va haciendo referencias internas, ¿no? Un versículo remite a otro que se dijo mucho antes y así. Eso va pasando todo el tiempo. De su evangelio, sí. Especialmente en San Juan esto es permanente. Y entonces el Evangelio de San Juan empieza como empieza el libro del Génesis. También en castellano, si lo leen atentamente, en hebreos Bereshit bara Elohim. Y en castellano, en el principio, y el Evangelio de San Juan empieza diciendo así, en el principio... creó Dios. Bueno, en el principio, ¿cómo crea Dios? Y bueno, Dios, los que se acuerdan del Génesis o pueden leerlo, Dios crea hablando, dice, y dijo Dios, haya luz, y dijo Dios, ¿no? Y entonces San Juan retoma eso en su Evangelio, remite a ese texto y va profundizando. Entonces, en el principio ya existía la palabra,
Entonces nos hace concentrar en este otro aspecto. La palabra estaba con Dios y la palabra es Dios. Entonces, hasta ahí la teología hebrea más o menos pensaba que era todo lo mismo. Es decir palabra y decir Dios eran dos maneras distintas de mencionar la misma cosa. Dios como persona, palabra, indicaría su poder. Claro, cuando uno sigue leyendo, llega al versículo 14, el texto dice, y la palabra se hizo carne. Ay, Dios Padre no. Entonces resulta que son realmente distintos, siendo el único Dios. Ahí ya tenemos la distinción personal del Padre y el Hijo en la unidad de la divinidad. Después ya el Espíritu Santo, bueno, todo lo que ya sabemos. Es profundísimo. Pero ese texto que nos hace reflexionar acerca de la creación y nos profundiza, revelándonos ahora la Trinidad, al final del Evangelio de San Juan, después de todo lo que Jesús hace, Dios hecho hombre para salvarnos y mostrar que el Hijo ama al Padre y que ama a los hombres, ¿qué es lo que hace? Jesús de vuelta se aparece a los discípulos con las puertas cerradas, muestra su omnipotencia, se aparece improvisamente y hace un gesto profético muy especial. Él los saluda, la paz esté con vosotros, esto no voy a explicar todo lo que eso significa, y de repente es el primer día de la semana, el día del comienzo de la nueva creación, sopla sobre ellos. ¿Y eso por qué? Porque en el texto del Génesis el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas fecundando la creación. Entonces Jesús funda la iglesia y fecunda la iglesia entregando el Espíritu Santo y sobre los apóstoles. ¿Y qué es lo que esto produce? Primera consecuencia, la gran riqueza que Jesús nos da al morir por nosotros en la cruz. Les dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, Juan 20, 23, les serán perdonados. A quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. Tremendo. Y entonces la misericordia de Dios, y este es el evangelio que se lee en el Domingo de la Misericordia, fue el domingo pasado, también en el rito romano tradicional y en el rito romano reformado, es el mismo evangelio. Claro, es así como me llega eficazmente, en concreto, la misericordia de Dios. Accedo a ella al beneficiarme del sacramento del bautismo, el de la regeneración espiritual y después el de la confesión. Entonces, si no acepto el perdón de los pecados que Jesús me da mediante los apóstoles, y esto no porque lo inventó un cura, sino porque lo dice el Evangelio, lo dice Jesús mismo, no tengo acceso, no recibo el perdón. Por más que Él quiera perdonarme, pero soy yo el que no quiere aceptarlo. Es como, de vuelta al ejemplo de la torta de chocolate. Entonces, Jesús nos da este medio, por eso la confesión es algo tan importante y es la manera concreta en la que podemos experimentar el abrazo misericordioso de Dios Padre, como la parábola del Hijo Pródigo que Jesús hace también para mostrar ese amor misericordioso de Dios. Así que bueno, estos son los pasos concretos en los que esa misericordia me alcanza. De verdad, Padre, precioso, y además que uno se queda pensando en, bueno, por supuesto en el amor tan grande de Dios, pero y a eso va mi próxima pregunta, ¿no? ¿Cuál es esa relación entre justicia, misericordia y perdón? Porque está muy íntimamente unido a lo que acaba de decir, pero para que comprendamos, es verdad que dice, la misericordia se ríe del juicio, pero también a Santa Faustina el Señor le dice, ¿tú prepararás el mundo para mi segunda venida? O sea, hay muchas cosas que el Señor, que hay que ir entendiendo entre justicia, misericordia y perdón. Claro. La misericordia se ríe del juicio, esa frase bíblica, significa que quien ha vivido, quien ha ejercitado bien la misericordia, en el sentido que hemos hablado, y enseguida volveremos sobre ello, es decir, quien vive una vida plenificada por la caridad, que es el amor de Dios viviendo en mi corazón y que se desbordan las obras de misericordia, ante todo remediando el pecado y la ignorancia en materia religiosa en el prójimo, esa persona pero ni tiene que pensar en el juicio, es decir, está tranquila porque obró según el amor de Dios, entonces no tiene que tener terror de decir, uy, no, en ese sentido la misericordia se ríe del juicio. No que no haya que tener en cuenta el juicio de Dios, sino en el sentido que acabo de precisarlo. Hay que poner el acento en construir positivamente desde la caridad, desde el amor.
Y esa es la primera consideración. Segunda consideración, fíjense que Santo Tomás mismo, cuando estudia estos temas, se plantea, ¿pero acaso Dios no podría haber decidido perdonar de una vez el pecado de los hombres sin hacer un acto de reparación? Porque Jesucristo, muriendo en la cruz, lo que hace es sufrir dolores atroces y muy grandes, y lleva interiormente el peso de todo el dolor de la humanidad. Sufre eso y lo ofrece al Padre en reparación. Pero Dios no podía dejar pasar ese acto de reparación y simplemente decir, bueno, me basta con que mi hijo hecho hombre me diga, Padre, yo te amo y ya está, perdono todo. Claro que podría, por supuesto, pero, dice Santo Tomás, lo que pasa es que Dios nos quiere tratar como personas. Y lo que es propio de la persona es relacionarse libremente desde la persona humana, desde su identidad humana, con Dios, respetando todos los órdenes. Y en tanto que criatura, la persona humana tiene una deuda con el Creador porque le debe su ser y le debe su llamada a la felicidad eterna. Esta deuda, entre comillas, se llama virtud de la religión, ¿no? Es lo que genera la virtud de la religión. Los actos de religiosos, ir a misa el domingo, rezar todos los días, bueno, son actos concretos de esta virtud que expresan eso. Por eso es muy grave cuando uno no va a misa el domingo, porque no respeta el culto debido a Dios. Por eso es un pecado mortal que mata la vida de Dios en mi alma. Y cuando una persona justamente comete un pecado mortal, ¿qué es lo que ocurre? Se rompe, se quiebra esta relación religiosa con Dios. Y entonces la persona tiene que reordenarla, restablecerla. Ese acto de reordenar, de restablecer, implica que la voluntad de la persona que estaba inclinada para un lado se incline para el otro. Y esa inclinación va a ser dolorosa en la medida en que más desordenada hubiese estado esa voluntad y en la que más arraigado haya estado ese desorden. Por eso, y este acto de reordenación de la voluntad que incluye dolor se llama reparación. Y es justamente lo que Jesús hace en la cruz en nombre de todos nosotros. Él no cometió pecado, pero agarra todos nuestros pecados y hace este acto enorme desde todo ese dolor de ofrecer al Padre en compensación esto. Y así claramente Dios Padre dice, miren qué bien, un hombre reparó lo que ningún hombre podía reparar. Ahora yo me hago hombre y es un hombre el que lo repara, porque tiene la dignidad infinita de ser Dios hecho hombre. Entonces lo que Jesús ofrece en la cruz tiene un valor infinito. Pero hace que al mismo tiempo sea un acto de la virtud de la religión, ¿no? Una reparación, satisfacción, sacrificio, y entonces un acto de justicia. Claro. Entonces, de esta manera, Él nos ofrece la misericordia, perdonándonos abundantemente los pecados y haciéndose cargo de esa deuda que nosotros no estábamos en condiciones de honrar. Claro, porque era infinita. Claro, Dios infinito, claro. Y esta es la relación profunda que hay entre misericordia y justicia, que viene por iniciativa divina. Claro. Y porque Dios, insisto, no nos trata como marionetas, nos trata como personas, y la relación con Él es personal, y Dios quiere que nuestra voluntad se reordene, se oriente libremente hacia Él. Justo, Padre, oyéndolo hablar, una explicación de verdad magistral y muy sencilla y muy entendible, pensaba yo que también qué fidelidad la de Dios, ¿no? Sus atributos, esa inmutabilidad, ese decir, yo soy fiel a pesar de todo. A mí eso es lo que más me cautiva a veces pensando en el Señor, que digo, porque hoy que tenemos tantísimos detractores contra que si las ideas pueden cambiar, que si nos tenemos que hacer a los tiempos, y Dios no cambia. Entonces eso también es una justicia, porque Él es fiel a lo que dijo. Dios es el único fiel, el único justo.
yo prometo una cosa y tengo que cumplirla. O sea, no me voy a mover por más de que todos los vientos cambien. Y eso, si uno lo sabe enfocar, es el amor más grande, porque es que sé que si me voy a perder por el camino, siempre voy a tener mi punto de referencia de la rectitud. Dios es inmutable. Ah, claro. Sí. Yo soy Dios y no cambio, dice por el profeta Precioso. Malaquías, y en la carta del apóstol Santiago, ¿no? El capítulo 3, en Dios no hay sombra de mutación alguna. Es mentira que el mensaje de salvación tiene que ir adaptándose y cambiando según los tiempos y la historia. No, lo que van cambiando son las enfermedades de los hombres, y el mismo mensaje tiene la virtualidad salvífica que puede remediar los errores y enfermedades de los hombres. Impresionante. No es la cultura la que nos obliga a cambiar la fe, sino la fe la que debe cambiar al mundo. Así es. Entonces, pero siempre, justamente por eso, la negligencia en denunciar los errores, la negligencia en corregir los errores, la negligencia en enseñar al que no sabe, en dar consejo al que lo necesita, es uno de los pecados más tremendos que pueden cometer los consagrados. Y así dice en el Antiguo Testamento Dios por medio de uno de los profetas, creo que es Ezequiel: mi pueblo perece por falta de ciencia en los sacerdotes. Herinar al pastor no tienen conocimiento o no transmiten el saber, la luz que salva. Y es eso lo primero que tenemos que hacer. El anuncio franco de la verdad que salva es lo primero. Por eso no puedo poner a Jesús como un camino alternativo. Bueno, el que piensa que hay otra manera, que se puede acceder a Yahvé, pero sin creer que Jesús es el Mesías, está bien. Lo importante es que nos llevemos bien y Dios abuelo está contento con todos nosotros jugando en su jardín. No, esto es falso. Es definitivamente falso y es una traición a Jesucristo, ¿no? Jesucristo es el único camino de acceso al Padre. Y Jesucristo quiere que todos nos volvamos católicos. Eso es lo que dice el Evangelio de San Mateo al concluir, Mateo 28:20, ¿no? Id y evangelizad a todas las naciones, haced discípulos a todas las naciones, hacer que todos los países del mundo sean discípulos míos. ¿Y cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Si Dios no quiere que haya buenos musulmanes, no, eso no. Dios quiere que sean todos católicos. Entonces hay que sacarse las caretas, porque eso lleva a y viene de una falsa noción de misericordia que sobre la que volveremos, que es importante. Así es. Bueno, Padre, vamos a hacer una brevísima pausa. Todos los que quieran llamar a preguntar, a informarse, aprovechemos. Desde Argentina, 911 4093 9575, y los otros teléfonos los pondremos en la pausa. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Busco tu rostro entre tu creación. Pienso en lo grande, cuán hermoso debe ser tu amor. Hijo, quiero llamarte, cuánta alegría al abrirte el corazón. Mi casa es grande, todo lo mío es para ti. Hijo querido, predilecto en mi creación. Padre lleno de misericordia, Padre creador, en Cristo Salvador.
quiero acercarme, mas tengo miedo de mirarte solo a ti. Busco tu rostro aquí en mi corazón, mas tantas faltas obscurecen mi oración. Hijo, quiero abrazarte, no tengas miedo de mirarme solo a mí. Yo soy tu padre desde el principio y hasta el fin. Puedes lavarte en las fuentes de mi gran amor. Padre lleno de misericordia, Padre creador en Cristo Salvador. Espíritu de Dios, Ten cuidado, soy tu creación. Soy tu hijo pródigo, mendigo de tu amor. Soy tu hijo pródigo que vuelve a su Señor. Para participar en el programa con sus consultas o comentarios, marque los siguientes números telefónicos, gratuitamente desde Estados Unidos o Puerto Rico: 1-866-398-6377. Si llama desde otro país, marque el código internacional y el número 1-205-271-2976. Bueno, volvemos con el Padre Cristiano y hablando de un tema precioso, la misericordia. Pero Padre, esta misericordia que hay que saberla entender bien. Al principio hablábamos un poco de esa falsa misericordia. ¿Cómo distinguir cuál es la falsa y la verdadera? Claro, bueno, claro, sí, porque ahí tenemos la misericordia, ya para que recordemos bien, es una virtud que nace de la virtud teologal de la caridad. La misericordia no es lo mismo que la virtud de la caridad, pero nace de ella como en una catarata, ¿no? En un torrente, y consta de 3 aspectos. En el prójimo hay un defecto, un problema, un mal. En mí hay una tristeza que surge de ese mal que el prójimo tiene, y consecuentemente la decisión y ponerse en marcha para socorrer, para remediar al prójimo con respecto a ese mal. Entonces, una manera de falsear la misericordia es negar el mal en el prójimo o recortarlo. Si me quedo en los solos aspectos físicos, materiales, sociales, de promoción humana, entre comillas, diciéndolo así, y después digo, no, el resto no, quédate tranquilo, eso no es pecado, y niego los pecados, Claro. Invento pecados nuevos y digo que todo lo que antes era pecado ahora está bien. Pues eso es falsear la misericordia, porque estoy dejando al prójimo fijo en su pecado. O bien, si me quedo en el mismo sentimiento, en el mero sentimiento de tristeza, pero no me movilizo para socorrer al prójimo. Y ahí puede haber, vieron que los domingos en la misa se reza en algunos lugares, ahora ya ni siquiera rezan en todos los lugares, el yo confieso, ¿no? Y se dice de pensamiento, he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Qué es omisión? Es dejar de hacer un bien que estoy obligado a hacer. Se puede pecar de omisión, y cuando entonces le puedo socorrer al prójimo, lo puedo socorrer en un mal que tiene, ignora el catecismo, ignora quién es Jesús, ignora lo que es la Eucaristía, y yo lo dejo pasar y no me preocupo por darle la enseñanza religiosa que corresponde, estoy cometiendo, sí, una falta de misericordia por una negligencia. Y lo mismo muchísimas otras cosas, como hizo San Juan Bautista con Herodes, ¿no? No te es lícito tener la mujer de tu hermano, no está bien, lo siento mucho, te lo digo con cariño, con respeto, pero te lo advierto, no está bien.
En cambio, si yo digo, sí, no pasa nada, está todo, no, Dios es abuelo y al cielo vamos todos, pues estoy falseando la misericordia. Entonces, por negligencia, por cobardía, por buscar el aplauso del mundo, por haber entendido mal los textos clarísimos del Evangelio de los 2000 años de tradición de la Iglesia, bueno, no puedo hacer eso. Claro. Y después tengo que ponerme en marcha efectivamente para socorrer ese mal. Pero por eso, entonces, es relativamente fácil distinguir la verdadera misericordia de la falsa, porque lo propio de la misericordia es socorrer al prójimo en su mal. Y entonces, ¿qué hace la verdadera misericordia? Lo que hace Jesucristo en la cruz, ella libera al pecador de su miseria. Lo que hace el Señor mediante la confesión, en la cual nos toca la sangre de la cruz, nos toca, nos alcanza. La falsa misericordia, ¿qué hace? Lo atrapa, lo deja fijado en su miseria. Es decir, hace como el avestruz, esconde la cabeza abajo, hace cuenta que no lo ve, y como no lo ve, piensa que no existe. No, falsa misericordia. La misericordia entonces verdadera revela al prójimo, se lo hace saber, la necesidad de conversión. Tenés que cambiar, tenés que convertirte. La falsa misericordia la oculta. No habla nunca de la necesidad de convertirse, volverse católico, aprender la doctrina católica, vivir según la moral enseñada por la Iglesia durante 2000 años, que es lo que viene de Dios. Después, la verdadera misericordia entonces ayuda a cambiar la manera de vivir, y lo hace maternalmente, acompañando un proceso gradual de cambio, porque también es difícil. Una persona que ha vivido muchos años en pecado, bueno, hay todo un proceso de maduración, claro. La misericordia tiene esa ternura maternal que va acompañando, no está ahí para castigar a cada momento, eso no es eso. Y en cambio la falsa misericordia no ayuda a cambiar vidas. Acompaña mirando desde afuera, como tirando agua bendita de lejos, pero con un silencio cómplice, una vida que sigue siendo malvada. Entonces sigo estando en las drogas, voy a bailar hasta altas horas de la noche, los sábados, en esos antros de corrupción, cayendo en la impureza, y ni siquiera hablo de eso. No hablo de la necesidad de vivir la virtud de la pureza, porque bueno, se me van a ir de la parroquia. Falsa misericordia. Hay que cambiar las vidas, hay que convertirse. La verdadera misericordia es expresión de la gracia del Espíritu Santo que transforma el corazón. La falsa misericordia no lo transforma el corazón. Pretende barnizarlo desde afuera, sin transformarlo. Por eso la verdadera misericordia es católica, la falsa es protestante. La verdadera misericordia es una virtud que nace de la caridad. La falsa misericordia es un vicio, es una enfermedad, se llama misericorditis. Y se caracteriza por dos síntomas: una benevolencia excesiva hacia quienes viven en el mal, pero no para atraerlos a la conversión, sino para fijarlos en el mal, los deja así como están y comparte con las personas que son enemigas de Dios y de la Iglesia como si, bueno, pasa nada, está todo bien. Y al mismo tiempo, el otro costado, el otro aspecto, es la notable dureza que se desprenden los que están afectados por esta enfermedad de la misericorditis hacia las personas que procuran ser fieles a la vida cristiana normal. Es impresionante. Es como que les agarran bronca a los que tratan de hacer y de vivir lo que siempre enseñó la Iglesia y lo que son los mandamientos y las cosas. Entonces se les pega a los buenos para congraciarse con los malos. Es síntoma característico de la misericorditis. Entonces hay que cuidarse de estas falsas nociones de misericordia y vivir a pleno la misericordia tal como Dios nos la enseña y la vive. Dios es misericordia viviente, y por eso, como cuando alguien tiene una virtud muy arraigada, disfruta ejercitándola. Digamos, por ejemplo, que toca música, toca bien el violín. Ya tiene esa costumbre técnica, la tiene muy arraigada y disfruta, toca y le sale hermoso. Ocurre eso, uno se planifica así. Cuando hay virtudes en el orden moral, ¿qué ocurre? Cuando las virtudes crecen mucho y están muy, muy arraigadas, la persona disfruta ejercitando la virtud. Dios, que es la misericordia viviente, parte de su felicidad eterna es disfrutar del acto de perdonar.
Que no significa dejarla pasar y no la tengo en cuenta. No, significa transformar con la gracia ese corazón arrepentido. No existe la misericordia sin arrepentimiento, son correlativos, pero Dios disfruta dando ese perdón e invitando al corazón a acoger ese perdón arrepintiéndose. Así es, y también es un acto de misericordia. Bueno, está mal dicho, me imagino teológicamente, pero amor con amor se paga, ¿no, Padre? Si también recibimos tanto de Dios con esa rectitud, pues nosotros también con Él tendríamos que responder a ese mismo nivel, o por lo menos, bueno, al nivel de criaturas, pero criaturas capaces de Dios, porque si nos ponemos al nivel de un animalito, Dios no espera, como usted decía al principio, nos creó tan consciente de lo que estaba creando que por eso espera una respuesta a la altura de su obra. Y Dios nos hizo eternos con capacidad de Dios. Así que bueno, Padre, antes de terminar el programa nos quedan unos minutitos. ¿Cuántos minutos nos quedan? 2 minutos. Bueno, por lo menos cuando Santa Faustina, el Señor le habla de, bueno, aquí dice el Padre un poquito más, de la conferencia sobre la misericordia. Has de saber, hija mía, que mi corazón es la misericordia misma. De este mar de misericordia las gracias se derraman sobre el mundo entero. Ningún alma que se haya acercado a mí se ha retirado sin consuelo. Toda miseria se hunde en mi misericordia, y de este manantial brota toda gracia salvadora y santificante. Bueno, luego le dice que quiere que sea la sede de su corazón, de Santa Faustina, la sede de su misericordia. Deseo que esta misericordia se derrame sobre el mundo entero a través de tu corazón. Cualquiera que se acerque a ti no puede retirarse sin confiar. Reza, te pide que rece y que se hunda en el abismo de su misericordia. Claro, es hermoso, es un mar de misericordia, un océano infinito de misericordia, el corazón de Jesucristo, claro. Y por eso Jesús dice en el Evangelio: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, yo os aliviaré, mi yugo es ligero, mi yugo suave y mi carga ligera. Hay un yugo, pero suave, hay una carga, pero es ligera, porque se vive dentro del amor de Dios eso. Y Él alivia. Estamos tristes, estamos cansados, estamos fatigados, vivimos en un mundo y no vamos a Jesucristo. Bueno, entonces estamos de vuelta en lo mismo. Tenemos la torta de chocolate y no accedemos, pero el Señor, tenemos que acudir a Él. Y Él nos abraza con su misericordia infinita y tierna. Él perdona de corazón, como hizo con la adúltera en Juan 8, que ni siquiera dijo la adúltera: perdóname, Señor. Ya Jesús le ofrece su perdón y ya ella lo acepta y le dice: ve y no peques más. Ella acepta todo. Lo que hizo con el buen ladrón, robó hasta el último minuto y bueno, después está muriendo y dice: Jesús, acordate de mí. Y claro, si uno se arrepiente de corazón, pide perdón, ahí está el Señor para perdonar, infinitamente misericordioso. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Y tenemos que tenerlo de vuelta en el programa. Un gusto. Bueno, sí, que nos dé la bendición, por supuesto. Bueno, el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Que descienda sobre vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Y viva la misericordia. Que viva. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.